Queridos hermanos, hoy no voy a hacer la reflexión sobre el Evangelio que acabo de leer este domingo tercero. Hoy voy a hacer una reflexión sobre Santo Tomás de Aquino, porque en esta semana, el próximo jueves, día 28, pues celebramos la fiesta de Santo Tomás de Aquino. Y merece la pena. Somos de la orden dominicana y entonces pues Santo Tomás de Aquino es un genio de la orden dominicana. Pero ese genio, como todos los genios, pues podemos preguntarnos una cosa. ¿Qué me dice hoy Santo Tomás a mí? ¿Tiene Santo Tomás de Aquino algo que ver con mi vida? ¿Sí o no? ¿Solucionó algún problema histórico del cual yo tenga en este momento disfrute, o sea, me dé cuenta que gracias a que Santo Tomás colocó las cosas en su sitio y lo puso todo muy bien? Pues bien, es sobre eso lo que os quiero decir. Santo Tomás vivió por una época, allá por el año 1225 nació, 3 años después de morirse Santo Domingo. O sea, no se conocieron. Santo Tomás de Aquino es de la segunda generación de los dominicos. Él y San Alberto Magno y algunos otros importantes. Pero es otra generación. Estos ya son teólogos, estos ya son racionales, estos ya, no sé, pues digamos, tienen unos estudios y unas visiones diferentes de las cosas. Santo Domingo ya había estudiado en la Universidad de Palencia, la primera de España. Pero como en aquella época se estaban fundando las universidades, esto trajo muchos problemas. La universidad parece que sería, pues qué bien, el conocimiento, todo junto, en un mismo sitio, en un mismo edificio, en varias facultades, un colegio maravilloso, un colegio grande para aquella gente que la mayoría todavía no sabía ni leer ni escribir. Pero eran gente de fe. Y entonces la encrucijada de aquel momento fue la siguiente. En 2 palabras lo digo. Estaban todo el mundo confiados en su fe. No necesitaban razonar para nada la fe. Los monjes benedictinos, cistercienses, etcétera, estaban en sus monasterios y nadie les discutía la fe. Se basaban en autoridades, lo dice San Agustín, lo dice tal, lo dice la Biblia, lo dice, y estaban tan tranquilos, pues sin problemas de ninguna clase, disfrutando de la fe. La vida humana en este mundo era tan pequeña, tan chiquita, y digamos muchas veces tan desgraciada, pero lo sustituían con una fe poderosa, con una fe fuerte, con una, no sé, una manera de morir que no era demasiado trágica, por la razón de que estaban súper convencidos de que van al cielo y de que en la otra vida todo se compensará, todo se compensará. Pero resulta que en aquellos momentos se introdujo en Europa lo que llamamos la razón, a través de los árabes españoles de Córdoba, a través de los judíos, pues se tradujeron las obras de Aristóteles y otros filósofos no cristianos, paganos, que actuaban como el hombre puede actuar, con la razón. ¿Y qué sucedió? Pues que
hizo moda. Y entonces los primeros cristianos y más espabilados, digamos, más modernos, pues introdujeron también la razón para discutir los misterios cristianos. Y esto fue una hecatombe, vamos a decirlo así. La gente, incluidos los monjes, se angustiaron. Una angustia tremenda. ¿Por qué? Pues porque, ¿pero cómo vamos a discutir la fe? ¿Pero cómo vamos a discutir la resurrección? ¿Cómo vamos a discutir la existencia de Dios? ¿Cómo vamos a discutir? ¿Cómo lo vamos a examinar racionalmente? Eso está claro, ¿verdad? Clarísimo. Pero claro, para muchos empezó a dejar de estar tan claro. Entonces fue un momento que existencialmente digamos, el cristianismo europeo sufrió angustias. Angustias. Ahora ni lo imaginamos. Pero hay cada texto, que yo no os puedo leer porque esto es muy cortito, hay cada texto que no os imagináis, de monjes. Y cómo le decían a los padres, no enviéis a vuestros hijos a las universidades, que aquello es un antro de perdición. Allí no hay nada más que gente perdida, gente atea, que está destruyendo todo lo que hasta ahora ha sido nuestra vida, nuestra seguridad, nuestra verdad más profunda. Y amigo, cuando entran estas cosas y se muere la gente y entra la razón, ¿qué dices? ¿Habrá ido al cielo? ¿Existirá el cielo? ¿No existirá? Son problemas serios. Que se ha muerto tu tío ayer de coronavirus, que se puede morir de mañana, que estas cosas son actuales, no solamente del siglo XIII, pero en aquel momento rompió aguas. Aquel momento fue el momento crisis y sufrieron enormemente. Se necesitaba, por lo tanto, un pensamiento claro. Se necesitaba un genio o alguien que pudiera realmente aclarar todo esto para que los creyentes pudieran seguir viviendo su fe con seguridad sin que por eso renunciaran pues al conocimiento racional de las cosas, incluidas en lo posible en las cosas de Dios, las cosas de Dios. Por eso Santo Tomás de Aquino tiene una importancia histórica maravillosa, porque hizo 4 distinciones preciosas. Y esas distinciones fueron las que dieron luz a la gente, y se fue aquietando todo. Y se fue, digamos, entendiendo que cuando se discutían en las universidades los problemas divinos y de la fe, no era para destruirlos, sino para entenderlos mejor. Que la razón nos ayudaría, no lo destruiría, sino que nos ayudaría, que al principio no se pensaba eso. Pues bien, hoy día vemos cómo la razón pues se ha ido por sus sendas y bueno, pues muchas veces está donde no tiene que estar. Pero no es el problema nuestro precisamente ese. Pues bien, la primera distinción que hizo Santo Tomás con esa serenidad de un hombre tremendo de 2 metros que vivía fuerte, fornido en su profesorado. ¿Qué dijo Santo Tomás? Lo primero, hay que distinguir precisamente, decía él, el camino de la razón y el camino de la fe. Son 2 caminos que marchan paralelos, pero que no se destruyen el uno al otro. Más bien se ayudan o se pueden ayudar. Por ejemplo, la razón, nos dice Santo Tomás, la razón nunca podrá decirnos si hay otra vida o no la hay. La razón nunca podrá decirnos si hay una vida más allá de la otra.
Por lo tanto, ante un difunto que se te ha muerto de coronavirus ayer, la razón no te dice nada. La razón no te dice nada. La razón se puede quedar vacía totalmente. Y si lloras lágrimas de desesperanza, porque la razón no tiene palabras para eso. Pero tampoco para lo otro. O sea, los que quieren negar la otra vida por la razón tampoco tienen ningún enganche de ninguna clase. ¿Tú qué sabes si la razón está hecha nada más que para conocer las cosas, la esencia de las cosas materiales? Conocemos esto perfectamente. Podemos ir e inventar una tecnología para ir a Marte o a un exoplaneta, pero no podemos saber si hay vida más allá de esta vida. Por lo tanto, a tu padre que se acaba de morir, pues tú no puedes saber por la razón si está en otra vida o no está en otra vida. Eso ya es importante. Eso ya es importante. Entonces, ¿cómo sé yo o cómo puedo yo vivir en esperanza la realidad de la otra vida? ¿Cómo puedo vivirla? Pues lo puedo vivir no por la razón, sino por la fe. La fe me da a mí, digamos, otro conocimiento. Y ese otro conocimiento, pues en un plano distinto, es el que verdaderamente, pues, te da la posibilidad de vivir esperanzadamente la muerte de tu padre. ¿Qué significa la fe? Significa una experiencia, significa una vida, significa algo que no es tontería. No, no, es que construye mi vida. Es que la fe me hace entender. Yo empiezo por mí. Y en este momento a mí mi fe me interesa infinitamente más que mi razón. A mis 85 años, mi fe y la esperanza que nace de mi fe me interesan más. Y si queréis, puedo decir que incluso es racional o es experimental, mejor. Porque a mí me ha dado vida la fe. Y si me da vida, pues la fe es la sustancia, como dice San Pablo, de las cosas que se esperan. Es decir, hay una dimensión que engancha con el otro mundo. Con esto ya se puede vivir la fe y se puede vivir la razón. Un monje puede, como San Alberto Magno, por ejemplo, se pudo dedicar a sus estudios, porque este era más bien físico, se pudo dedicar a sus estudios racionales y a sus inventos técnicos, pero dentro de la fe. Y es precisamente San Alberto Magno el que nos dice que la razón de la creación está fuera de la creación. Si tú quieres saber cómo ha nacido esta creación, este cosmos en el cual todos nosotros vivimos, la razón, o sea, proviene de algo o de alguna fuerza que está fuera de la creación. Y lo que está fuera de la creación, nosotros solo podemos saberlo naturalmente por fe. Hay argumentos analógicos también, pero en fin, no me quiero meter en ello. Otra distinción para serenar a la gente de aquella época, de Santo Tomás de Aquino, fue la distinción entre lo natural y lo sobrenatural. También van en dos planos, pero dos planos que no se destruyen, sino todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque lo natural nunca podrá negar las experiencias sobrenaturales. Si yo le cuento a un ateo puro racionalista las cosas que me pasan, me puede tirar una piedra al cogote, pero no me puede negar mis experiencias. No puede, no tiene armas.
Él tiene experiencias naturales, pero lo sobrenatural también tiene sus experiencias. Y lo sobrenatural, nosotros mismos podemos dar testimonio de lo sobrenatural. Y yo doy testimonio de la resurrección de Jesucristo, que es sobrenatural en mi vida. El que no tiene fe, el que solo se guía de la razón, nunca podrá esto. Pero ya depende de él. Ya no es una confusión sociológica. El mundo ya no se destruye, pues está clarificado. Vale, tú no quieres creer, pues no creas. Pero no creyendo, has de saber que pierdes la mitad de las experiencias, o más de la mitad, o del conocimiento, o de todas estas cosas. Y entonces, pues, unas palabritas de Santo Tomás, que después enseñadas en la universidad, pues fueron moldeando, por decirlo así, la cultura de la gente, y la gente ya entró en posesión pacífica de un camino de fe y de un camino racional, también para que, bueno, pues se puedan vivir las dos cosas perfectamente. Otra tercera distinción que hizo Santo Tomás, para que no nos confundamos. La tercera fue la distinción entre las virtudes y el don o los dones. Las virtudes son cosas humanas. La perfección de las virtudes, digamos, en sí, pueden estar influidas por la gracia, bien, eso no me meto. Pero las virtudes en sí, las virtudes morales en sí, porque la fe, la esperanza y la caridad es otra clase de virtudes, no son virtudes como las otras, es otra experiencia básica mucho mayor. Pero las virtudes morales, con las que funcionamos para ser buenos, para ser mejores, para ser más o menos perfectos, son humanas. Y entonces, pues estas virtudes no nos hacen maestros de Dios, no nos hacen maestros de las cosas de Dios, no nos hace que nosotros podamos vivir esa dimensión con la suficiente fuerza. ¿Qué pasa con esto? Pues lo mismo, bueno, pues miren ustedes, yo sé que hay dos perfecciones muy distintas. Yo sé que hay una perfección que es natural de un hombre bueno, de un hombre majo, de un hombre virtuoso, de un hombre que se ha esforzado, de un hombre que merece un premio, de un hombre humano que ha llegado al culmen de las cosas humanas. Yo sé que todo eso es muy bueno, pero con eso me quedaría frío, me quedaría seco, me quedaría interiormente sin la alegría y el gozo profundo, porque yo necesito otra cosa. No solamente necesito la virtud, sino necesito el don. Es decir, necesito que desde la otra parte, desde arriba, el Espíritu Santo, o llámalo como quieras, me diga algo. Experimentar la palabra de Dios. Experimentar en mi vida la dulzura y el consuelo y el don y la gracia que lleva consigo esto. Entonces, claro, Santo Tomás, con esta distinción, pues da tranquilidad a los monasterios, da tranquilidad a la gente de la familia que cree, da tranquilidad a todo el mundo. Sí, sí, no te preocupes, que no todo está en ser bueno, con virtudes humanas. Es necesario también, digamos, tener una experiencia de otra bondad distinta, que es la bondad de arriba, que es la bondad de Dios, que es el don de Dios. Nosotros, por ejemplo, estamos reunidos aquí, sencillamente, pues, sobre todo, no solamente por una fe que nos empuja, sino por un don del Espíritu Santo que nos hace sentir una vocación. Y la vocación, pues es esta, una vocación dominicana. Lo que estoy explicando es una vocación dominicana, es la vocación de Santo Tomás. Con que Santo Tomás hubiera hecho solo esto,
Ya sería un genio para esculpirlo, para honrarlo y para decir, Señor, gracias porque nos has dado claridad de pensamiento para salir de las angustias. Porque las angustias son reales. Mire usted que se ha muerto mi padre esta mañana, como se ha muerto el padre de Gloria, la de Móstoles, la médico de Móstoles, que se ha muerto esta mañana. ¿Qué hago yo con mi padre muerto? No puedo hacer ni una oración, no puedo tener ni un momento de esperanza y la alegría y el gozo de la esperanza de que mi padre ha ido a la región de los vivos, a la región de los resucitados. Pues sí, a mí no necesito yo que me empuje nadie, porque en este momento yo vivo mucho más de la fe que de lo otro. Porque hay mucha gente que dice solo razón, solo razón, solo razón. A mí la razón me dice muy poco, mire usted. Y todo lo que dicen los sabios y científicos me parece bien. Los técnicos, pues bueno, que inventen cosas, porque son buenas las cosas. Ahora, si nos pueden dar una vacuna, pues genial. Pues genial. Es de Dios el invento de una vacuna. Es de Dios. Pero pertenece a la razón. Pertenece al mundo humano el encontrar una vacuna. Pero es de Dios. Lo podemos vivir en la razón y en la fe perfectamente. Porque Dios quiere, y lo dijo en el libro del Génesis, creced, multiplicaos y dominad la tierra y todas sus fuerzas. Y una de las cosas a las que hay que dominar es al coronavirus, coronavirus COVID-19. A este señor hay que dominarlo, porque si no lo dominamos, puede ser que nos domine él a nosotros. Entonces, con toda la fuerza de la razón, vamos a dominar al COVID. Pero esa fuerza de la razón, digamos, no es de ninguna forma disminuida por la fe. Si yo dijera, ay no, a mí que me mate el COVID, porque yo, como creo, me voy a ir al cielo, pues a lo mejor te vas al infierno. Por fatalista, y no, tanto como eso no, pero por fatalista o por sencillamente, pues no, mire usted, usted es un fideísta, que se llama. Los que dicen, no, lo único que interesa es la religión, las cosas de Dios. Bueno, y ahí me parece que he dicho tres, pues hay una última distinción que sigue en la misma línea de estas, que es la distinción entre lo verdadero y lo bueno. Lo verdadero y lo bueno. Con otras palabras, hay una verdad humana y una verdad divina. Hay una bondad humana y una bondad divina. Entonces, hay verdades racionales, pero hay verdad también que la razón no puede llegar a ellas. Ya Kant, el filósofo, decía, hay cosas incluso racionales a las cuales la razón nunca llegará a dar una respuesta. ¿Es eterno el mundo o no es eterno? Pues no sabemos. Y eso pertenece a la razón, pero no sabemos, no conocemos, no tenemos. Pues bien, esta es otra distinción también preciosa para que nosotros pues podamos vivir esto con la alegría y el gozo del Señor. No sé cuánto llevo. A ver, un momento. Bueno, ya voy con 25 minutos y esto ya no se puede alargar. Pero simplemente deciros que Santo Tomás no solamente influye en nosotros con estas distinciones filosófico-teológicas de las que estoy hablando. Es que Santo Tomás tiene, por ejemplo, ¿sabéis que Santo Tomás es el compositor de los himnos eucarísticos por excelencia? Porque el Papa Urbano IV
el año 1264, le encargó a Santo Tomás hacer el oficio divino para la recién instituida fiesta del Corpus Christi. Y entonces Santo Tomás compuso 4 o 5 himnos preciosos que permanecen hasta ahora. Y no solamente han sido cantados en las iglesias, han sido cantados por grupos, han sido cantados en los teatros, han sido cantados en las óperas, han sido creados o cantados en montones de sitios. Tenemos el Pange Lingua, que todo el mundo conoce. Las 2 últimas estrofas del Pange Lingua son el Tantum Ergo. Esto es una pena, no hacer la homilía sobre esto, porque solo esto ya dices, ¡jo, qué alma hay aquí! ¡Qué espíritu, qué corazón tenía este hombre y qué ciencia para poder resumir en tan pocas palabras! Hay otro himno, por ejemplo, Adoro te devote. Supongo que lo conoceréis la mayoría de vosotros, y si no, pues a Google. Adoro te devote, y letra en español o letra en latín, porque si se coge el latín con serenidad, se va entendiendo. Se va entendiendo. Y un poco de diccionario y serenidad se va entendiendo. Y además siempre hay 2 columnas, la columna latina y la columna. Lauda Sion Salvatorem, Sacri Solemnis. Todos estos son himnos de Santo Tomás. Yo esta tarde he estado escuchando, haciendo un poquito de oración para esta Eucaristía, he estado escuchando las 2 últimas, no, la penúltima estrofa de uno de los himnos. El himno se llama Sacri Solemnis, pero la penúltima estrofa, que es muy famosa, porque la cantan mucha gente, Andrea Bocelli y tantos otros, muchísimos, y ha sido compuesta por Mozart y grandes hombres. El Panis Angelicus, fit panis hominum, dat panis celicus figuris terminum, o res mirabilis, manducat dominum, pauper, servus et humilis. Esto es la sencillez más sencilla, no dice pan de los ángeles. El pan de los ángeles se ha hecho pan para los hombres. Este pan termina con todas las figuras, porque este pan ya es la realidad real de Jesucristo. Dice, cosa admirable. Lo pueden tomar el Señor, el pobre, el siervo y el humilde. Y tomándolo, hace su efecto en cada uno, no por el entramado o estado social que tenga, sino por lo más profundo que tiene el hombre, que es la unión de su corazón con el sacramento. Por eso, pues hermanos, y de Santo Tomás, se podrían decir muchas más cosas, pero es interesante todos los años hacer una pequeña reflexión, porque esto da para mucho más. Una pequeña reflexión de que qué interesante es, qué bonita esta historia, qué bonito todo esto, qué profundidad hay en lo que tenemos delante, qué bella es nuestra vocación dominicana también, que se mete siempre en estas profundidades, para que, digamos, el pobre, el humilde, el que no puede distinguir, el que no tiene una palabra para calmar el llanto porque se ha muerto su madre esta mañana, pues pueda recibir una palabra de consuelo. Todo eso es una verdad muy profunda y Santo Tomás nos hace entrar en este misterio, y como se celebra su fiesta dentro de 3 o 4 días, pues nosotros la celebramos o queremos celebrarlo con una alegría pues un poco más profunda que la media, como se dice ahora estadísticamente, algo más que la media, porque nosotros tenemos mucho que ver personalmente
en esa historia de Santo Tomás. Porque la orden tiene una cosa muy buena, es una corriente de gracia. No son los doctores grandes los que hacen grande a la orden, es la orden grande la que hace doctores grandes. Así que no perdáis la esperanza de ser doctores grandes, porque es la orden la que os va a hacer doctores y sabios profundos en vuestro entendimiento y en vuestro corazón. Y gloria al Señor.